día las discriminaciones son soterradas y sutiles. La mujer está en una situación de desventaja clarísima a tenor de todas las estadísticas que se aportan en todos los ámbitos sociales. Juzgar con perspectiva de género, y que yo además también agradezco que se trate porque es necesario visibilizarlo. La discriminación es un frente que se tiene que atajar desde todos los ámbitos y no solo desde el judicial, por ejemplo, que también el judicial es importante. Una vez conquistada la igualdad jurídica en el siglo pasado, el gran desafío de nuestro siglo es conquistar la igualdad real, porque mire, vivimos en la cultura de la igualdad simulada. Decimos que somos iguales, pero no actuamos como si fuésemos iguales. Y sobre todo las mujeres, los niños y las niñas preservados y protegidos con suma especialidad. Yo no soy un soldado, soy una peleadora. Nació en Barcelona, pero el destino le trajo hasta Lanzarote, desde donde no se cansa de demostrar que las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para lograr todos y cada uno de los objetivos que se propongan. Si no tienes quien te llora, ven y cógeme la mano y grita conmigo ahora. Gloria Poyatos Matas, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pone rostro a la lucha por la igualdad, situándose como uno de los ejemplos más claros de lo que significa derribar techos de cristal. Ella, quien se autodefine como una jueza con corazón de abogada, comenzó a escribir su historia desde muy pequeña, cuando sintió por primera vez la atracción de la dialéctica y la oratoria, virtudes que ya por ese entonces le llevaban a cuestionar lo que se hacía en casa hasta dejarles a todos sin argumentos. Porque nuestros jóvenes no son los adultos del mañana, nuestros jóvenes son seres del presente que ya pueden mejorar la sociedad. Tras terminar la carrera de Derecho y empezar a ejercer en el Departamento Jurídico de Comisiones Obreras, Gloria se adentró en un mundo en el que diferentes casos de acoso laboral, acoso sexual o acoso para devaluar a la mujer por el simple hecho de ser mujer le marcaron para siempre, lo que se sitúa como una de las muchas raíces de su potente discurso, el cual le ha hecho ser objeto de desmedidas críticas que, sin embargo, no ponen freno a su mensaje. Amparada por su prodigiosa inteligencia, Gloria se convirtió en magistrada con solo 41 años, cuando fue destinada al juzgado de Arrecife, y poco después llevó a cabo la especialización para entrar en el TSJ, desde donde sigue luchando por crear un mundo más justo, con la misma determinación de aquella niña inconformista que siempre dio mucho de qué hablar. Me gustaría irme con la sensación de haber dicho todo lo que quiero decir y haber hablado de situaciones de desigualdad muy críticas, también quizá que llegue una imagen mía diferente a lo que es puramente profesional. Lo que no se ve no se puede sentir, lo que no se ve no se puede percibir. Y si no percibes una situación no puedes buscar cómo solucionarla. Confesarse es exponerse. Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De usted dice que tiene argumentos para todo. ¿Cómo de difícil va a ser esta entrevista? Bastante, ya sabe que me cuesta hablar de mí, me es muy fácil hablar de mi profesión y de cuestiones puramente jurídicas o de otro ámbito, pero es verdad que me cuesta hablar de mí. Me refería a cómo de difícil va a ser para mí. Es cierto, no le va a ser fácil, pero bueno, empecemos. Para los que no la conocen, ¿quién es Gloria Poyatos? Pues una persona humilde, de orígenes humildes, que intenta vivir y aspira a ser feliz en esta vida, poco más. Y que de pequeña además tuvo claro que quería ser abogada. Sí, es verdad que me fascina el mundo jurídico. Y ¿Cuánto de pequeña era eso? Pues seguramente 6-7 años, no mucho más mayor, donde ya cuestionaba y razonaba y usaba la palabra como herramienta para cambiar la convicción familiar durante la comida o la cena.
¿Le costó muchos castigos ser una niña contestona? Me costó, pues, más que castigos, respuestas abruptas por mi madre, que me llamaba leyista, ¿no? Porque siempre le cuestionaba lo que decía, ¿no? Y cuando daba una orden, yo preguntaba el por qué, ¿no? En aquel tiempo las órdenes del padre o de la madre se hacían sin razonar, sin dar ningún tipo de argumentación. Su familia se esforzó mucho porque usted pudiera tener los mejores estudios, ¿no? ¿Cómo fue el día en que les comunicó: soy abogada? Un día fascinante en mi vida. ¿Cómo lo recuerda? Pues lo recuerdo volviendo hacia Tarragona. En ese momento vivía en Tarragona desde la Universidad de Lleida, y pensar que 5 años atrás ya habían pasado tan rápido y había conseguido una de las metas fundamentales en mi vida con muchísimo esfuerzo, y creía que como de un día para otro podía ser de repente abogada, ¿no? Fascinante ese día. Y empezó a trabajar en comisiones obreras. Sí. ¿Qué aprendió ahí? Muchísimo. Aprendí lo que no se enseña en la universidad, aprendí las grandes vulnerabilidades de un sector importante de nuestra población, aprendí las diferencias, las discriminaciones desde la práctica, desde el día a día, y aprendí que no se trata solo del derecho, sino de su interpretación en el caso concreto. Y después de varios años ejerciendo como abogada en el sindicato, decidió ser jueza. ¿Por qué? Bueno, esa fue una gran decisión también, que me costó tiempo meditarla y pensarla, pero creí que ya había llegado un momento en mi vida quizá que tenía el conocimiento práctico suficiente para asumir la gran responsabilidad que es juzgar a otras personas. ¿Y cómo de diferente es el derecho desde la visión de un abogado hasta a la visión de una magistrada? Es muy diferente. Yo, permítame, pero a veces en entornos más íntimos siempre digo que soy una jueza con alma de abogada. Nunca he dejado de sentir como abogada. La abogacía ha sido mi pasión, y hacer de abogada y poder llevar a una persona obrera a un palacio de justicia de igual a igual con otras personas pues, que estaban en una posición económica tan alejada ha sido una de mis mayores fascinaciones. Y ahora pues es distinto, ahora estás en la justicia decidiendo, y eso lo que me produce a veces es mucha desazón por el miedo a equivocarme. ¿Se lleva esa presión tan al límite como parece desde fuera? Sí, se lleva. Y si... ¿Se ha equivocado usted como magistrada? Yo me he equivocado siempre en muchas cosas, como magistrada, como abogada, como persona, como madre, como hija, como todo, y quien no se equivoque pues no es un ser humano, posiblemente es una máquina. Claro que me he equivocado. ¿Y qué sensación le queda a una magistrada cuando se equivoca? Pues no dormir muchas noches y no olvidarte de eso y rememorarlo después en otro momento, si eres consciente de que te has equivocado, que lo podías haber hecho mejor de lo que lo hiciste. ¿Cuánto de importante es Canarias en la historia de Gloria Poyatos? Pues un antes y un después en una parte importante de mi vida, en una parte de madurez profesional, de cambio profesional, de crecimiento familiar también, en un cambio geográfico, la insularidad, la tranquilidad, la paz, el antiestrés. Yo venía de Cataluña, el estrés en Cataluña en el ámbito judicial es muy elevado, también aquí, pero hay mucha distancia con otros lugares de España, pues, y sobre todo los paisajes. 41 años a su llegada a Lanzarote, una niña pequeña. ¿Cómo fueron esos primeros meses, primeros años? Pues difíciles, muy difíciles, porque es complicado ocuparte de las necesidades familiares, sobre todo de una bebé, y a la vez empezar un trabajo nuevo del que no conocía nada. ¿Ha tenido que sacrificar muchas cosas personales para ser magistrada? Bueno, he tenido que sacrificar tiempo, que es lo más preciado de un ser humano. He tenido que sacrificar mucho tiempo y no invertirlo en otras causas que para mí son muy importantes, como son los cuidados familiares, por ejemplo, o el disfrutar pues, de amigos y amigas, el salir. Hay una persona que dice que conocer a Gloria Poyatos en 2019 le cambió la vida. ¿Sabe usted de quién hablo? Claro. De Aurelia Gil, una diseñadora ejemplar, además de nuestra tierra canaria, y una mujer que utiliza también el diseño y la ropa como un arma de empoderamiento femenino. Ella hace los diseños para las mujeres y visibiliza la esencia de cada mujer
y es liberalizadora, tiene muchos puntos y muchos elementos en común. Y es verdad que la conocí por casualidad en una entrevista que me hicieron, donde ella venía y aportaba sus diseños, y no solo me fascinaron sus diseños, porque además son ecológicos, lo hace con un equipo de mujeres y por otros muchos motivos, sino también por su visión, ¿no? Esa visión de cambio que ella impulsa. No es una diseñadora ortodoxa o una diseñadora más, tiene una mirada muy completa e incluso sus diseños y sus colecciones, como la de Frida, por ejemplo. Estaba haciendo una colección que se llamaba Tu Poderío Mujer, y de hecho es que las niñas de mi taller tienen las batas con ese lema bordado, y fue ahí cuando la conocí. Yo también estaba como un poco revulsiva, ¿no? De pues yo también voy a contarlo. Y después al mes por ahí coincidí con ella en un especial en la portada de la revista Estilo. Gloria es una mujer arrolladora, entonces, y es una tía válida y fuerte y potente, y pensar, es cierto, está diciendo lo que todas pensamos sin pelos en la lengua. Los jueces y juezas nacemos, nos educamos y opositamos en la misma sociedad machista que el resto de las profesiones. El valor de reconocer que tú de una forma u otra también ese techo te aplasta, y que de una forma u otra todos los días también lo picas un poco. Que si yo te pregunto nombres de diseñadores, a ti solamente se te van a ocurrir estrellas masculinas. Porque a lo mejor piensas, Chanel, me sé una, Chanel, ¿sabes qué? Entonces realmente en esa parte histórica es donde está ese techo de cristal que todas tenemos que romper. Los que rompe Gloria están todavía en un mundo, me parece que es todavía más masculino, singular, más cerrado, ¿no? Date cuenta que la justicia es una jerarquía social, la moda no, la moda es arte. Entonces es cierto que yo tengo la ventaja que estoy en un ambiente mucho más libre. Lo que he aprendido es de una forma u otra a analizar todos los pequeños gestos y a intentar no acomodarme. Yo también puedo provocar y no tienes que ser siempre correcta ni lo que la gente espera, que eso es bonito también. Y de una forma u otra la gente siempre te espera de otra forma. A mí la gente no me conoce, todo el mundo dice, guau, yo pensaba que tú eras súper seria, yo pensaba que tú eras no sé qué. ¿Por qué? Porque tú no te muestras. Entonces es cierto que hay un antes y un después, y para mí en 2019 pensé, pues hay que mostrarse tal cual soy, y si a la gente no le gusta, chimpón. El mundo del derecho es muy jerárquico, entonces, ¿qué suele suceder con estas cosas? Que cuando tú estás ya en una jerarquía establecida te acomodas. Y entonces dejas de patalear. Lo increíble de ella es que no ha dejado de hacerlo. Y se la juega, incomoda a mucha gente porque después sabemos que las jerarquías son clásicas. Es una entrega. ¿Es usted especialista en romper techos de cristal? No, no lo creo que sea especialista, pero sí que soy especialista en hablar de ello, si lo quiere que se lo diga así. Por supuesto. Que en nuestro Tribunal Supremo, de 71 integrantes aproximadamente, solo hayan 16 mujeres.
y que en las 5 salas del Tribunal Supremo, en 2 de sus salas, en la civil y en la militar, solo habite una mujer, es realmente un déficit importante y es una anomalía democrática que redunda en la calidad de la justicia, porque no representa la mirada completa de una sociedad formada por hombres y mujeres. Y es que además la manera natural y más rápida de que las experiencias, las aspiraciones y las preocupaciones de las mujeres lleguen a las decisiones judiciales de enjundia es integrándolas. ¿Y esos techos de cristal cómo se rompen? No dejando pasar el tiempo o esperando que el tiempo lo va a solucionar, porque esto no es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de colocar e integrar a las mujeres a pie de igualdad en los órganos desde donde se toman las grandes decisiones y utilizar las acciones positivas, si me lo permite, que están reguladas en nuestra legislación interna e incluso en la Unión Europea. Integrarlas a pie de igualdad. También se consigue promoviendo la conciliación, algo que no existe en nuestra carrera judicial, donde mayoritariamente las juezas son las que utilizan los permisos de conciliación en relación a sus compañeros varones. Claro, si luego tenemos en cuenta que los méritos que valen para poder llegar al Supremo, al Constitucional o a cualquier órgano judicial de la cúpula son méritos académicos, podemos llevar a la conclusión clara de que hay una competición en desigualdad. Yo creo que debiera revisarse la valoración de méritos para incluir la inteligencia emocional, que ha sido desterrada de todos nuestros órdenes jurisdiccionales, que ha sido infravalorado, que ha sido despreciado por una sociedad que solo valora lo mercantilista, por una sociedad que solo valora la razón. Pero en cambio las emociones, la inteligencia emocional debe ser un elemento sustancial y sobre todo para hacer justicia. Porque la inteligencia emocional quiere decir que uno ha desarrollado habilidades de empatía, de tolerancia, de respeto, de paciencia. Y eso te hace mejor para tomar decisiones con impacto humano. Hábleme de la creación de la Asociación de Mujeres Juezas. Crear la Asociación de Mujeres Juezas de España pues fue aunar el espíritu de 12 juezas, las fundadoras de distintas edades, de distintas jurisdicciones, de distintos orígenes, pero con unos valores muy claros. La asociación en sí misma es una crítica a la justicia, ¿no? Y en general a los poderes públicos, ¿no? Que vienen a reivindicar, ¿no? Esa mirada de género en todas las decisiones. Uno de los grandes hitos de la Asociación de Mujeres Juezas es intentar liberar del terror talibán a las juezas afganas. De lo más duro que he hecho en mi vida. Hay un comité en el que se integran no muchas juezas, pero suficientes, seleccionadas de distintos países del mundo, estratégicamente colocadas, que llevan trabajando sin parar desde el pasado mes de agosto del 2021, en que salieron las tropas estadounidenses de Afganistán. Ellas están conectadas en un Zoom que nunca cierra, con un total de casi 250 juezas inicialmente, y ya se han logrado sacar del infierno talibán a 152 juezas. Nos quedan 80, 90 aproximadamente entre Kabul, Masar y otros lugares por sacar de Afganistán. ¿Se imagina cómo puede ser trabajar de magistrada en Afganistán? Ahora imposible, ahora es imposible. A ver, los talibanes, de las primeras cosas que hicieron es prohibir el trabajo a las mujeres, salvo en determinados ámbitos muy específicos donde tratan con mujeres directamente. Lo siguiente fue prohibir la educación a las niñas más allá de los 12 años, con lo cual se aseguraban que la cultura no les diese la emancipación y la libertad suficiente como para plantarles caras. Lo siguiente fue encerrarlas en un burka, donde están cubiertas incluso sus extremidades, tienen que llevar guantes y solo se les visibiliza los ojos. Incluso sus compañeras periodistas tienen que presentar detrás un burka, y no solo eso, castigan a los esposos que no controlan que sus esposas, que las mujeres o sus hijas, que dependen de ellos, tengan que llevar burka. Y otra de las cosas que hicieron es limitar la libertad de circulación de las mujeres, que no pueden desplazarse más allá de 72 kilómetros si no van acompañadas por un hombre, que esto nos ha dificultado muchísimo la salida de las juezas afganas. Lo que sucede en Afganistán, yo siempre digo, es una guerra silenciosa y silenciada contra las mujeres, que debiera hacernos extremar las precauciones. فریاد به جوی اون سکوت
مادر را دوست دارم. او همیشه برای ما زحمت میکشد. وقت افغانستان بودیم برادرم برای مادرم میگفتم امروز وظیفه نروید. میگفت اگر وظیفه نروم ماش نمیدن. باز شما هیچ چیزی نداریم. وقتی یونان آمدیم چند روز نان و خوراک نداشتیم. مادرم روزه گرفتن که ما گرسنه نمانیم. برای پدرم گفتم شما چرا روزه نمیگیریم؟ گفتن من عقل A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Solo Dios. Abandonar Afganistán me produjo mucho dolor. Solo a él debo. No puedo expresarlo. Que antes de que llegaran los talibán, las mujeres trabajaban principalmente en el gobierno, en la corte, muchas actividades sociales, civiles. Y con la llegada de ellos ya se les fue prohibido de que las niñas no pueden ir a colegio desde sexta clase. Los talibán han puesto unas leyes. Ya no pueden llevar el velo corto, sino tiene que ser largo. No pueden llevar velos de colores, tiene que ser todo negro. No hay forma de respirar, están ahogando a las mujeres. Hace 10 días una señora pedía la herencia de su padre. Esta mujer, a través de sus hermanos, fue condenada y finalmente fue, a través de sus 6 hermanos, la mataron. Las mujeres en Afganistán han sido borradas de la sociedad. Agradezco mucho el apoyo que nos han prestado la Comisión de Juezas. Gracias a ellos estoy aquí. No solamente soy yo, sino me acompañan otras mujeres que han contado con el apoyo de la comisión. El apoyo de señora Gloria y su equipo ha sido el motivo por el que yo hoy en día puedo estar aquí enfrente de sus cámaras. Año 2022. ¿Cree usted que hay mujeres dentro del mundo judicial que no ocupan cargo de responsabilidad por el simple hecho de ser mujeres? Por supuesto, sin ninguna duda, porque a la hora de... Primero hay una competición desigual, ya la hemos comentado, los cuidados, que se alzan como un elemento impeditivo para las mujeres, a las que en definitiva tienen que sacrificar más y mucho más, cualitativa y cuantitativamente, para llegar al mismo lugar donde normalmente llegan los hombres. Quiero dejar a salvo que es verdad que los hombres poco a poco van entrando en la corresponsabilidad, van entrando, ¿no? ¿Sí? ¿Lo nota? ¿Lo percibe eso? Poco a poco, sí, sí, yo soy optimista a ese respecto, sí. Poco a poco, pero los cambios son muy lentos. Hay una devaluación intelectual de las mujeres en relación con la de los hombres. Y ese factor es cognitivo, no se puede apreciar a simple vista. Gravita en lo cognitivo, porque los estereotipos son, ¿cómo le diría yo?, ilusiones cognitivas irracionales que se transmiten mediante el aprendizaje observacional, a través de la educación social. Pero el problema que tienen es que cuando traspasan nuestro tejido perceptivo, ya no los identificamos como un problema, sino como nuestra propia forma de pensar. Yo soy la primera.
que tengo que hacer grandes esfuerzos para quitarme los sesgos sexistas, porque me he educado en la misma sociedad que usted. Es curioso, pero a pesar de que estamos hablando de que hay más mujeres juezas que hombres, la justicia, de puertas para afuera, parece una profesión de hombre. Por la visibilización, la foto de la justicia es otro elemento que lo que hace es devaluar de alguna manera a las juezas y devalúa las capacidades y las cualidades que tienen las mujeres, máxime cuando más de la mitad de las sentencias que se dictan en este país son rubricadas año a año por mujeres. ¿Cuántas formas de machismo cree usted que existen en nuestro día a día y pasan desapercibidas? Tantas como la imaginación humana pueda tener. ¿Vale la pena la lucha? Para vivir sin valores es mejor no vivir. Su discurso, contundente y visible, le ha llevado a recibir muchas críticas. ¿Qué le dice a usted la palabra feminazi? Freno tus balas de rabia. Tras el umbral mi pecho suelta tus amarras. Es la luz de mi cielo la que me da calma. Si dispararte quisiera lanzaría tu bala. Hablemos de machismo. ¿En qué situación nos encontramos exactamente ahora mismo? Qué difícil pregunta. Vamos siendo cada vez más conscientes. Tenemos legislaciones muy potentes en España, pero falta formación en los tres poderes del Estado, diría yo. Formación para realmente llevarlas a la práctica. No se trata solo de decir que somos iguales, sino de actuar como si fuéramos iguales. ¿Cuántas formas de machismo cree usted que existen en nuestro día a día y pasan desapercibidas? Tantas como la imaginación humana pueda tener. Por Son ejemplo, sutiles. Fíjese, yo hasta que no he aprendido un poco a visibilizar ese machismo sutil y soterrado, no me he dado cuenta de cuántos embistes he sufrido yo, por ejemplo, y mi entorno más cercano, familiares, amigas, cuántos hemos sufrido de discriminaciones machistas a lo largo de nuestra existencia, que las pasábamos pues sin pena ni gloria, ¿no? Como una cuestión más, como algo que pues bueno, teníamos que padecer porque así se trata las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Bueno, ahora ha cambiado. Visibilizarlas, mirarlas con esa mirada crítica, nos ayuda de alguna manera a aspirar a una sociedad distinta, donde el respeto y la libertad de las mujeres sea algo sustancial. Su discurso, contundente y visible, le ha llevado a recibir muchas críticas. ¿Qué le dice a usted la palabra feminazi? Pues es un término despectivo que forma parte de la devaluación de las mujeres. Es arrojar más leña al mito de la devaluación de las mujeres. En este caso, es esa que se denomina la cultura de la devaluación de la imagen de la mujer, que es un poco lo que en nuestra sociedad sigue existiendo. Vuelvo a que no es tanto la dicción, sino la acción. Entonces, no se trata de decir que somos iguales, se trata de no sexualizar a las niñas y las mujeres con cada anuncio publicitario. Se trata de que las mujeres aparezcan en los libros de texto de nuestros hijos y nuestras hijas, que no aparecen. Se trata de que en la foto de la justicia haya mujeres y no solo hombres. ¿Vale la pena la lucha? A veces me lo pregunto, pero luego llego a la convicción de que si no yo no sería honesta con mis propios valores. Y para vivir sin valores es mejor no vivir. ¿Cambiaría algo de lo que ha hecho en los últimos años, que le ha generado infinidad de críticas, sobre todo por la exposición? ¿Haría algo, volvería a ser de otra manera? Muchas cosas volvería a hacer de otra manera, o sea, yo me estoy criticando a mí misma continuamente y cometo errores, me equivoco continuamente, entonces para mí rectificar forma parte de mi propia existencia vital. Seguramente cambiaría cosas, sí.
La exposición, pues miren, no es que me fascine la exposición, lo que sí que me fascina es que ser capaz de tener un activismo judicial, por ejemplo, desde la Asociación de Mujeres Juezas, ha hecho que este país pues, nos mire y se fije en lo que se postula desde esta asociación para que tengamos una mirada un poco más crítica de nuestra justicia y podamos llegar a la convicción de que la justicia puede ser más representativa, más integradora de una mirada distinta. Si Gloria liderara un ejército, yo le seguiría abiertamente, allá donde fuera. El papel que está desarrollando Gloria Poyatos, yo creo que todavía no se percibe con la relevancia que tiene. Las sentencias de Gloria Poyatos son un referente a estudiar a nivel de toda lo que es la asesoría jurídica de ámbito nacional. La percepción de que es una visionaria, que probablemente haya venido a la Tierra, a este planeta, para poder acercarnos a esa luz. Es una persona que podría dirigir ya no solo un país, podría dirigir el planeta. Para mí una inspiración. Yo soy jueza en Washington, D.C., pero nací en Puerto Rico. Y la jueza presidenta de Puerto Rico, cuando yo le hablé sobre Gloria, me dijo, ¿tú conoces a Gloria? Siempre me ha impresionado mucho. Así que Gloria tiene impacto mucho más allá de su vecindario, digamos. Tiene una visión más global de lo que es la justicia y específicamente una justicia real que llegue a todas las personas. Para mí Gloria siempre ha sido pues como en inglés le decimos un force of nature, ¿no? Como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Tienen ustedes una joya en las Canarias que se llama Gloria Poyatos Mata. ¿Es fácil o difícil para sus compañeros de sala llegar a consenso con usted? Ay, esto es una pregunta muy complicada. Ya sé que las deliberaciones son secretas. Sí, no, claro, y yo soy además muy cumplidora del secretismo de las deliberaciones, aunque quizá algún día a lo mejor podemos también debatir sobre eso. Quizás se tendrían que visibilizar más las deliberaciones. ¿Sí? ¿Qué cree? No lo sé, hay muchas cosas en la justicia que nos han venido dadas históricamente. La justicia históricamente no era inteligible, es decir, en principio hacían las sentencias con una sola frase, no había un punto inicial y otro al final. Entonces, no sé, yo creo que la justicia tiene que humanizarse. La justicia tiene que no olvidar que quienes detentamos la alta responsabilidad de hacer justicia estamos gestionando un poder que no nos pertenece, que pertenece al pueblo. Por tanto, hay que humanizarla y también feminizarla en el sentido de que hay que integrar esa mirada de la otra mitad de la población también en nuestras decisiones, en nuestras actuaciones, porque la justicia no es solo la sentencia, la justicia es un proceso. No me ha contestado la pregunta. A ver, vuelva a repetírmela. ¿Es fácil o difícil llegar a consensos con usted en las deliberaciones? Pues como todas las relaciones humanas, es fácil o difícil cuando usted está en un colectivo humano tomar una decisión. Yo no pongo sentencia. Ya, no, pues a ver, depende del caso, depende de las convicciones de cada uno, del conocimiento que tenga cada persona, depende del caso. Porque mire, es que el derecho tampoco es matemático. Le cambio la pregunta. ¿Pone usted muchos votos particulares? Bueno, yo hago algún voto particular, claro, sí entiendo que mi criterio jurídico es otro, siempre con el máximo respeto, porque como le he dicho, la justicia no es ni blanco ni negro y la interpretación jurídica puede ser muy variada. ¿Cuál es ese caso que usted ha vivido como magistrada que cuando habla de él le genera emoción? A ver, le voy a explicar un caso que llevé como abogada, que me marcó. Era un caso de acoso moral. En una pequeña fábrica de la Cataluña profunda, de Ripoll, salió en prensa además, no es ningún secreto, en el que había una situación de acoso muy ocultada respecto a las trabajadoras de la fábrica. Digo trabajadoras porque eran todo mujeres, pero había un encargado y un director que eran hombres.
y en el seno de esa fábrica pues llevaban a cabo actuaciones que sobre todo se visibilizaban más respecto a una específica trabajadora, porque se atrevió a plantar cara a una fábrica pues en la que, por ejemplo, era lo que decía el director lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, cuando el hijo del director cumplía años, tenían que hacer una colecta y hacerle un regalo. Por ejemplo, pues en la fábrica las trabajadoras trabajaban cogiendo en las máquinas las piezas y les tiraban monedas en el escote cuando trabajaban. O sea, una serie de prácticas que esta trabajadora se opuso, y por oponerse pues se generó una situación de acoso moral muy potente respecto a ella. Yo la recuerdo que cuando vino a verme al despacho, empezó muy joven en la fábrica. Ella empezó con 16 años y después de 10 años llegó a mi despacho a decirme que ya había llegado a un límite, que había ido allí porque las integrantes del comité la habían empujado, pero que ella ya se iba, que ella ya no seguía un día más en aquella fábrica. Y yo le dije, tienes que seguir, porque para pedir la extinción contractual con derecho a indemnización por incumplimiento contractual tienes que estar allí trabajando. Y ella dijo, pues entonces no me inicie ninguna actividad, ningún procedimiento, porque yo me voy mañana. Entonces recuerdo que estuve maquinando, que toda esa noche estuve pensando en el caso de esta chica. Me parecía tan injusto, tan injusto. ¿De qué año hablamos? Del 2000, antes del 2003 es la sentencia, por tanto 2002 estamos hablando. Parece que estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo, sí. Fue una de las primeras sentencias que se dictó en España sobre acoso moral. Fíjese que se me ocurrió hablar con ella y decirle, mira, márchate mañana, pero yo te voy a hacer la carta a la empresa y vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo al revés. En vez de, como no me dejas plantear la extinción contractual manteniendo el vínculo, vamos a suspender el vínculo con una excedencia voluntaria a la que no se pueden negar, pero en la petición vamos a dejar caer todo esto que tú me has dicho y que el motivo real es el acoso que estás padeciendo por parte del director y el encargado. Y así lo hicimos la carta. Obviamente la empresa no se pudo negar, se colocó en excedencia y desde la posición de excedencia voluntaria planteamos la acción. Era un salto mortal porque no había jurisprudencia al respecto. Pero la gran satisfacción es que di con un juez que había estudiado la figura del acoso moral. En aquel momento no se sabía nada de acoso moral y nos dio la razón en la sentencia. Entonces, esa satisfacción yo no la voy a olvidar en la vida. Y esa chica, esa mujer ahora, sigue ayudando a otras personas que... Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Son las 11:36. Nosotros abrimos aquí una página de nuestra sección Juzgar con Perspectiva de Género. Ya lo saben, Gloria Poyatos, buenos días. Buenos días. Recuerdo que conocí a Gloria en una entrevista justamente en este programa por una ponencia que había hecho ella, como siempre además vinculada a asuntos muy interesantes y rompedores sobre la perspectiva de género, y después de esa entrevista, que iba muy sobre el caso en particular, pues tuvimos una conversación sobre lo interesantes que eran estas sentencias y sobre las muchas que habían, para bien y para mal, en la judicatura, y bueno, empezamos a gestar lo que podría ser una colaboración. Sí, hoy vamos a integrar una nueva hermenéutica de análisis jurídico, que ya hemos trabajado mucho la perspectiva de género, y esta es una perspectiva tan importante o más que la de género, que es la perspectiva del niño. Con Gloria y con muchos de los invitados que han venido a la sección, lo que se ha demostrado es que hay que hacer también mucha educación por parte de quienes aplican la justicia, y también hay que promover la igualdad en todos los órganos judiciales. Tenemos que darnos cuenta de que la realidad que tenemos pues a nuestro alrededor quizás pueda estar marcando una senda, pero esa senda no siempre se aplica. Y yo creo que ese autoexaminarnos y esa mirada hacia cosas que nos pueden estar pasando por desapercibidas, yo he aprendido mucho y quiero seguirlo haciendo. Ese poderío que tiene Gloria, esa seriedad que también tiene a la hora de abordar todo lo que quiere hacer, yo también se lo veo en el trato personal, ¿no? De hecho, a veces lo que hay que invitarla es que también pues se pueda tomar las cosas con un poco más de calma para disfrutarlas más, pero creo que va en su persona a medida que nos vamos dando cuenta de determinados aspectos. Cuando se pone uno las gafas violeta, como se suele decir, es cuando nos damos cuenta de la cantidad de cosas que todavía quedan por hacer y la de cantidad de cosas que claman al cielo. Como suele decir Gloria, la justicia tiene género,
pero no es el femenino. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir cuando estás cerca. Hablando de sentencia, ¿qué le dijo a usted la sentencia de la manada? La sentencia de la manada hizo escuchar la voz de un sector de la población que estaba disconforme con un concepto de violación que se tenía desde el Poder Judicial diferente al que se tenía desde la sociedad. La sentencia de la manada visibilizó cómo las leyes por sí solas no son suficientes, hay que interpretarlas, y hay que interpretarlas con perspectiva de género. Y evidenció que los estereotipos son muy nocivos cuando traspasan las decisiones judiciales. La manada dio lugar a 3 sentencias jerárquicamente distintas y a un total de 13 magistrados y magistradas que, sumándolos todos, se pronunciaron sobre si estábamos ante un acto de liberalidad, que denominaron jolgorio en un voto particular, ante un abuso sexual en el que no concurría violencia ni intimidación, o ante una agresión sexual donde sí que concurría violencia. Pues fíjese, si hacemos un recuento total de ellos, solo 7 de los 13 vieron la agresión sexual con violencia, hubo otros 6 que entendieron que había abuso sexual y por tanto no había violencia, y hubo otro que lo que vio fue un jolgorio. Ante unos mismos hechos, porque además se grabaron en un móvil, no eran hechos que eran transmitidos por una prueba testifical, por tanto eran inequívocos, era lo que era visualmente, y ante una misma aplicación de la ley. Pero usted lo acaba de decir, había mujeres entre esos 13 magistrados. Yo también le he dicho que los estereotipos, nadie es inmune a los estereotipos, tampoco por razón de sexo. Las mujeres nos exponemos igual que los hombres y somos también permeables a los estereotipos. El sexo no nos inmuniza. ¿Le generó tristeza el caso judicial de la manada? Impotencia, diría yo, más que tristeza. Impotencia y posteriormente alegría al ver la unidad que se generó entre tantas mujeres como salieron a la calle. ¿Marcó un antes y un después ese caso en España en cuanto a la lucha judicial con perspectiva de género? Sin ninguna duda. La desaparición de Ana y Olivia encogió el corazón de Canarias. ¿Cómo se puede luchar desde la justicia contra la violencia vicaria ahora mismo, cuando parece que es un fenómeno en el cual legalmente no estábamos preparados para ello? Hay que luchar con toda nuestra artillería pesada jurídica que tengamos posible, porque es un sector muy vulnerable y los niños y las niñas han sido históricamente y siguen siéndolo un poco los grandes desprotegidos. Por eso es importante esta nueva ley de infancia que salió, que se publicó recientemente. Hay un proyecto piloto, de hecho, y en Canarias hay un juez, un juzgado que está dedicado a eso, que es el Instrucción 3 de una maravilla, con Tomás Martín. Una maravilla y un ejemplo Canarias para toda España, porque es verdad que ese juzgado además tiene una cercanía y un trato hacia los usuarios del sistema que son menores de edad, exquisito, formado, porque quien dirige ese juzgado es un juez que sabe mucho, está muy formado, está muy sensibilizado en esta causa y hay pocas personas mejor que este juez para dirigir ese juzgado, lo que es un orgullo, pero esto se ha de extender a toda España y tenemos que hacer los deberes que no hemos hecho con retraso. Yo vi en Gloria una determinación, ¿no? Una voluntad de llegar. Juez, gracias a mí, no es, desde luego, es gracias a ella misma y a su esfuerzo, naturalmente. Yo creo que la convencí y ella, naturalmente, convencí diciendo que tienes que trabajar mucho para esto. Yo nunca tuve ninguna duda que llegaría, ¿eh? Eso está claro porque yo la conozco y que decir, esa persona que dice, pues yo tengo que hacer esto y tengo que llegar y llegará, y ella dice, no, pues ¿cómo? Eso no puede ser. Digo, pues naturalmente que puedes llegar al Tribunal Supremo, por ejemplo, ¿no? Una de las, es decir, de los hitos que podía ser para culminar la carrera judicial sería llegar al Tribunal Supremo. Aparte de las dificultades que tiene ya ser mujer y llegar al Tribunal Supremo, ¿no? Un ejemplo clarísimo de este romper el techo de cristal, ella lo ha hecho pedazos, el techo de cristal lo ha hecho pedazos. Gloria Poyatos es lo que veis, pero aún hay más dentro. Las dos estudiamos Derecho y nos sentábamos juntas en la universidad y continuamos en contacto hasta ahora. Ella era motera, tenía un auto de carretera y organizaba eventos. Era nuestro nexo de unión. Y ella ya luchaba ya de joven por los principios de igualdad, de justicia,
No he perdido, me encanta, los orígenes. Es ella, siempre. Después de tantos años de ejercicio, tanto como abogada como magistrada, ¿de qué se siente más orgullosa Gloria Poyatos? Bueno, sobre todo me siento orgullosa de que en algún momento, o bien en una profesión o bien en la otra, haya podido utilizar el derecho como herramienta para reconocer derechos a quienes se les niega socialmente o redistribuir con equidad, redistribuir con perspectivas de derechos humanos y sobre todo integrar esa mirada ausente de nuestro derecho en la interpretación de otros sectores de la población, como puede ser el de las mujeres o incluso el de los niños y niñas. Gloria Poyatos tiene una hija, que es casi que canaria porque llegó aquí siendo muy pequeñita. ¿Cómo se imagina usted el mundo idílico para su hija? Bueno, diré que sí, que es casi Canarias, porque además habla canario, a diferencia de mí, que todavía mantengo el lenguaje peninsular. Ella tiene acento canario y es difícil imaginarme un mundo idílico para mi hija, pero si en ese mundo mi hija puede ser libre, ese será el mundo idílico para mi hija, aquel en el que ella sea libre. Gloria Poyatos, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Gloria, yo he escuchado tu entrevista, he escuchado otras muchas entrevistas y tienes una voz de lucha y tienes otra voz de gloria. Es una voz que casi me dice a mí desde fuera, a mí no me repliques, ¿eh? esto es así y está claro, ¿no? Al mismo tiempo, eres una persona tremendamente curiosa. Te gusta descubrir cosas nuevas, todavía tienes esa capacidad de asombro. No es ingenuidad, es como disfrutar de cosas que te llaman la atención. Pues sí, es verdad. Y cuanto más diversas y diferentes, mejor, porque creo que me aportan una mirada más completa y menos focalizada sobre una cuestión muy específica. La libertad es una palabra muy importante para ti. Sustancial, básica. Sí, es verdad. ¿Dirías que es uno de tus pilares? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Y también la independencia y la libertad de opinión, la libertad mental, la libertad de expresar en cada momento lo que quieres y piensas y sobre todo la coherencia con los valores. Es que al mismo tiempo que has sido una persona que transmites mucha seguridad y mucho tesón, mucha perseverancia, la gente desde fuera no lo sabe, pero me da la sensación, ¿eh? A veces tienes muchas dudas y a veces la frustración de ciertas cosas te puede. Has tenido que aprender a regularte. Dudo continuamente y cuanto más avanzo en mi vida, más interrogantes tengo. Yo creo que eso forma parte de la madurez de la propia persona. Es verdad que hay cosas que tengo más claras, pero yo creo que dudar, ser curiosa y preguntar y leer y observar y sobre todo tener en cuenta otras opiniones diversas es lo que te enriquece. Yo creo que la duda es hasta saludable. ¿Cómo has conciliado esa gestión emocional, esa gestión de ciertos momentos donde las dudas o el estrés te sobrepasan? Bueno, yo diría que me he hecho ya una experta en la gestión del estrés, porque no recuerdo ya algún momento de mi vida donde solo haya hecho una cosa. Y después en otras ocasiones, eso sí, sintiéndome muy culpable. Yo tengo una curiosidad personal. ¿Qué legado te gustaría dejar? Bueno, el legado es que mi hija pues tenga un referente donde apoyarse y pueda construirse como persona y sobre todo conseguir un propósito en la vida que es el de ser feliz. La persona es infinitamente más grande que la profesional y yo creo que eso es lo que le da más credibilidad y más peso a todo lo que haces, así que muchas gracias por prestarte a este ratito. Bueno, muchas gracias a ti. Aunque no me puedas ver, tengo una gran sonrisa en estos momentos. Gracias. Muchas gracias.